reciente ola migratoria ha desbordado todas las provisiones de Estados Unidos y México desde hace ya varios meses. Entre los meses de enero y julio de este 2021 fueron detenidos 1.113.000 extranjeros. Además de las políticas de expulsión tomadas durante estas últimas horas de la semana, el gobierno chileno también ha anunciado que no se vacunará a turistas inmigrantes. Se han llevado personas a muy cerca del albergue, a una cuadra. En otros casos siempre pasan los cárteles por la orilla del albergue. Estos migrantes saben que corren peligro. Son el blanco perfecto para ser secuestrados. Compromiso o no con los derechos humanos, realismo o falta de realismo. Plazas fronterizas como esta se llenaron. Todos hemos dejado algo alguna vez, pero dejar la tierra donde nacimos es dejar una parte de nosotros mismos. Por eso, tu motivo debes tenerlo arraigado en la piel. He olvidado que mi madre me amamantaba dormida, vencida por el cansancio, que me mecía recordando viejas nanas, que mi peso le llenaba sus brazos y le quebraban la espalda. He olvidado que se inventaba los cuentos y que cuando no sabía cómo continuar, tarareaba canciones. Ya no recuerdo sus pasos en la noche cuando se acercaba sigilosa para corregirme la sábana. El tiempo, poco a poco, me ha robado sus caricias. Me ha robado el sonido de su voz cuando todavía era joven. El tiempo ha enfriado su cama que estuvo en otra época rebosante de pequeños cuerpos arrunchados que la reclamaban sin permitir demoras y que convertían su nombre en una letanía repetida en voraces gritos, acompasados llantos y en los previos, susurros de sus besos tibios. Una vez alguien me dijo que los lapsos son la forma que tiene la memoria de mantenernos vivos, el espacio en el corazón donde guardamos nuestros recuerdos más preciados, aquel que deseamos que nos acompañe hasta nuestro último suspiro. Esta es la historia de mi lapso, el que me lleva sin ninguna duda a mis 6 años, donde por primera vez mis pies tocaron el mar Pacífico. Recuerdo preguntarle a mi padre si el mar existía, porque en mi cabecita no podía creer que algo tan inmenso y maravilloso fuera real. Fue tanta la ternura que le provoqué que entre risas me prometió llevarme. Y así fue. Y ese viaje se convirtió en mi refugio, ahora que me encuentro en otro lugar. En una ciudad que nunca se detiene, en una ciudad que parece que todo el tiempo está vomitando cemento a edificios que no paran de crecer. Los pitos de los carros me llevan recurrentemente allí, como el salmo de salvación.
Mi memoria es una trampa. A veces me lleva rápidamente a caminos que ya no deseo transitar. Lugares y momentos en los que nunca quise estar o quizás ni siquiera estuve. Precio que tuve que pagar por no volver de la rumba con mis amigos, sabiendo que el barrio estaba caliente. Ya muchas niñas habían desaparecido, pero di papaya. Y eso marcó mi vida para siempre. Yo no estuve nunca allí. No era yo. El cuerpo del que se apropiaron y sobre el que escupían su existencia no era el mío. Tuve que desconectar de él porque sentí que ya no me pertenecía y mi única esperanza de salir viva de ahí era salir de mí misma. Quizás por eso fue más fácil marcharme de mi tierra. Es que si eres capaz de irte de ti misma, vas a ser capaz de desprenderte de cualquier tipo de emoción. Dejar ese callejón solo para las pesadillas. Comerse el cuento de que vas a salir de esta. Tratar de olvidar. Era necesario salir de allí para volver a amarme, para recuperar mis emociones, mis sensaciones, reconocer mi dolor, para volver a mi cuerpo, para sentir mis heridas, las heridas de tantas mujeres. Era necesario partir para no volver. Quemar las naves y no volver la vista atrás, y así poder purificar mi cuerpo, renacer en otra tierra y crecer mientras me dejo hipnotizar por la luz de otras calles, abandonando por fin aquel callejón oscuro. Era irremediablemente necesario pisar fuerte de nuevo y ser lo que siempre fui. Una berraca que no se rinde. Somos muchos los que dejamos atrás nuestras vidas para buscar dónde encontrar un futuro. En nuestra tierra las oportunidades no son para todos iguales. Estudia el que tiene dinero y aún así, haciendo el esfuerzo, te gradúas, pero siempre trabaja el acomodado. Y los sueños de la infancia chocan indefectiblemente en cada esquina con la posibilidad de hacer dinero fácil. No, mejor dicho, rápido. Que nada tienen que ver con cumplir los sueños que nos arrollaron de niños.
Las personas que emigramos somos tan iguales y tan diferentes que da miedo. Somos como un satélite que un día salimos disparados de nuestra Tierra, pero seguimos dando vueltas alrededor de ella. Intentamos generar nuevos lazos, generamos nuevos apegos para no querer volver. Da mucho miedo dejar de ser lo que somos para darnos cuenta que el otro también es lo mismo. Muchas veces creamos un interrogatorio mental que nos sirva como excusa para no intentar retornar. ¿Para qué? ¿A qué? Al mismo pueblo, donde encima te miran como fracasada. Porque para no volver hay que querer quedarse en otro lugar. Es necesario tejer una red que te atrape en tu nuevo mundo. A veces esa red es una nueva familia, otras los amigos o tal vez un trabajo con el que siempre soñaste. Es una red que no te deja atrapar por el pasado, pero que también te protege. Porque si te fuiste es porque tuviste razones para hacerlo. Y no hay mayores razones que el hambre. Y no solo el hambre de mesas vacías, sino el hambre de libertad, de cultura, de tolerancia. Tome asiento. ¿Qué operación desea realizar? Voy a hacer un envío de dinero. Bien, ¿a qué destino? A Colombia. Ok. $180. Ok. Cuentas mentalmente lo que ganas por Su día. identificación, por favor. Lees los mensajes que te llegan y necesitan más de lo que tú puedes mandar. Y ahí te das cuenta que con suerte cuando te acuestes podrás darte ánimo, que el mes que viene será mejor y que ahí sí podrás volver a alimentar los sueños que la ciudad te invita a soñar. Y una firma y aclaración, por favor. Perfecto. Su comprobante. Genial. Muchas gracias. Que tenga una buena tarde. Hasta luego. Las personas que emigramos nos convertimos en trabajadores que a menudo somos visualizados solo como fuerza de trabajo. Como si con nosotros solo viniera el sudor que nos corre por la espalda y en la frontera dejáramos nuestras costumbres. Tal vez en nuestros ojos no se note, pero todos, absolutamente todos, no importa de dónde vengamos, traemos algo en común: miedo. Cuando pienses en un inmigrante, que no se te venga a la cabeza la palabra extranjero. Piensa en miedo.
nos enamoramos y nuestros cuerpos se convierten en prismas que expanden destellos donde quieran que van. Y cuanto más brillamos, más nos ciega esa luz. Amar nos hace peligrosamente vulnerables. Y ese universo lleno de oportunidades al que a veces nos lanzamos sin mirar, nos sumerge otras veces en la más profunda de las oscuridades. Porque al fin y al cabo, el amor es un misterio que buscamos desesperadamente y que nos atrapa cuando ya no lo esperábamos. Quizás existan tantas formas de amar como colores, o quizás el propio amor se deslice como un arco iris. El amor se despliega en tonalidades como este cielo que habitamos a diario y que cada 24 horas cree morir. Las personas que vivimos lejos sentimos la soledad en las pequeñas cosas cotidianas. Unas duelen más que otras, es verdad, porque todo depende del significado que le dimos en el momento que creamos el recuerdo. Pero todos los días alguno viene a la memoria para que no olvidemos que estamos en la fragilidad de sentirnos ajenos. No es necesaria una noticia de nuestro país que sacuda al mundo. Solo con despertarnos con una piquiña de garganta y pensar automáticamente en una taza caliente en nuestras manos bajo una cobija de mamá en la soledad mágica que tiene el agua de panela con miel para un dolorcito de garganta que cualquier paracetamol podría calmar. Sí, pero Te amo, hija. Añoro mucho tu regreso. Te extraño. Esperaré por ti el tiempo que sea necesario, con la ayuda de Dios y la misericordia de Él.
La ciudad nueva te invita a vincularte con ella, con sus luces y tentaciones, porque darte un gusto cada tanto no es pecado. Es un derecho que te has ganado. Y en eso, en que la ciudad te lleva a vincularte con ella, te convierte en fuerza de trabajo para alimentar su maquinaria que nunca debe detenerse. Mami, ¿cuándo nos vamos a ver? Aló, buenas noches. La extraño mucho. ¿Cómo estamos, mami? Tengo tiempo que no te escucho. ¿Cómo va? ¿Cómo sigue? ¿Cómo está todo? ¿Alentadita? Ay, porque yo sí te diré que acá tengo una peste. No sé. Puro guarapo, mami. Puro guarapo. La luna siempre está ahí, incluso cuando no la vemos. Ahí está. Siempre aparece en el cielo de cada uno como un ángel de la guarda. Le prometí a mi hermana que la luna sería nuestro nexo. Yo la miraría y esa misma luna, como un espejo, reflejaría palabras sobre ella. De esta manera conversarían nuestros corazones. Sería como estar juntas contándonos los últimos chismes, riéndonos a carcajadas, porque las dos tendríamos los ojos en el mismo punto del universo. Creo que Dios nos puso la luna para que pudiéramos conectarnos. La luna siempre está ahí. En esta esquina que yo ya conocía, aparece esta mano que me oprime, me golpea y sin aviso previo hace zozobrar mi existencia y mi destino. Y todo viene. Mi vida cae ante mí como un tren desbocado mientras mi cuerpo cae ante un extraño que decidió ser un delincuente. Que eligió la violencia como forma para sobrevivir. Que se dejó querer por una banda como aquellos que nos hacen la vida imposible en mi tierra, empujándonos a marchar y a elegir otro lugar donde paradójicamente de nuevo la violencia se hace amiga de la muerte, de la pobreza y de los que se rindieron y entregaron sus sueños a cambio de tener voz propia.
aquellos que vendieron su alma, su discernimiento y su conciencia para poder fragmentar vidas. Me siento como un escarabajo que quiere darse vuelta, como un insecto frágil e insignificante. Un insecto que puede ser pisoteado en cualquier momento. Pero sigo aquí. ¿Por qué? Porque creer en sobrevivir es lo que me lleva a conseguirlo. Porque la luna me perfumó las orquídeas de las noches sentada a las orillas de mi mar Pacífico. Y recordé que el dolor nunca nos abandona. Así que sigo luchando para evitar el eterno silencio, la definitiva ausencia. Sigo luchando por llenar los espacios entre todos mis átomos con esta locura, con este torbellino de emociones, de rutinas y de imprevistos incontrolables que llamamos vida. No es fácil ser mujer, negra y pobre. Coger un bus para salvar esa triple discriminación se me presentó como la única oportunidad de salir de un rincón olvidado del planeta donde se expropia, se desplaza, se mata, se viola y se niegan oportunidades a personas como yo. Tuve que salir de aquella región y tratar de olvidar sus playas, su lamento, abandonar mi gente para reencontrarme en otro lugar donde busco la felicidad enfrentando mis tristezas, donde la sabiduría mira con recelo a la ignorancia, donde mi delicadeza compite con la violencia, donde mi culpa es muda, pero jamás me harán sentir culpable de lo que soy, ni de lo que fui. Eso jamás. Adelante. Marico, efectivamente ocurrió aquí en el barrio La Querida, La Fragua, en la localidad de Kennedy. Una mujer de 22 años que fue identificada como Nayeli Taimar Ramírez, de 22 años, fue asesinada luego de que su compañero sentimental, después de una discusión, la agrediera con arma cortopunzante. Hasta esta vivienda llegaron las autoridades, que encontraron el cuerpo sin vida de esta mujer y al presunto agresor. Los detalles de este caso los daba a conocer el comandante de la localidad de Kennedy. Recibimos una llamada a la línea de emergencia donde manifiestan la riña de una pareja al interior de un apartamento. Escucha voces de auxilio, siendo necesario utilizar la fuerza para ingresar. Allí se encuentra una escena de una persona de género femenino que presenta varias heridas por arma blanca y sin signos vitales.
La violencia en mi país está tan metida en nuestras vidas, hueputa, que ya todos, estoy segura de que todos tenemos un amigo o un conocido muerto. Es moneda corriente, es la noticia en la radio de cualquier día. Alguien pronuncia el nombre de cualquiera y de una vez se nos viene a la memoria aquel ser querido que se tuvo que desplazar o que se tuvo que ir y que aún así la muerte lo encontró, igual o peor, porque muerto, pero solo, en un lugar ajeno a su memoria, a sus deseos, lejos de los huesos de sus ancestros, solo, sin una vela ni nadie quien lo llore. Llenando mis pulmones con el aire sucio de esta ciudad, donde vagan mis suspiros sobre dos ruedas. Aquí he alquilado mi cuerpo de otra manera. Necesito estar ágil. Necesito estar sana. Ay, no sé si podré seguir con esto. No da tanto esfuerzo. Tanta entrega para tan poca recompensa. Pero, ¿qué me queda por hacer? ¿Qué me queda por hacer? Buenas. 3056 es acá. Sí, la pizza. Sí. Pasá. El cliente ha de recibir su pedido en tiempo y en forma. En esta época en la que todo lo queremos rápido, instantáneo, mi cuerpo ha de volar por encima de los carros, pasarse los semáforos, básicamente arriesgar mi vida. Apoyá ahí. Te dejo la propina.
Uno siempre sueña que tras el exilio habrá un mañana, que habrá valido la pena, sin tener en cuenta el miedo que se genera cuando se abandona lo que se conoce y afrontamos sin pensar el miedo que se produce cuando uno se enfrenta a algo nuevo. Como si ese desafío fuera gratuito. No se trata de que sea fácil. Se trata más que nada que entendamos que la vida que elegimos llevar es de dolor, de resistencia. Y para disfrutar los momentos de felicidad que pueda regalarnos nuestra decisión, debemos entender eso. Aquí estoy. Tomo aire. Respiro. Es hora de recuperar la sonrisa, de alimentar mis carcajadas. Es hora de seguir viviendo. Es el momento justo. Es el momento de buscar la inspiración, de dejarme atrapar por ella, de abrir mi corazón y mi mente. Necesito estar dispuesta a recibir el aliento de algo que está por encima de mí, que está por encima de todos nosotros. Mientras tanto, no puedo pararme. Necesito seguir hacia adelante, seguir avanzando, mirando el pasado de lado y aceptando el futuro que me toque o que pueda lograr forjar. Me prepararé, me esconderé en mi playa con aquella niña. Volveré a jugar con ella. Tomaré un respiro y encontraré mi paz. Respiro otra vez todo lo que por mí hace fuerte.
Este pelo es mi as bajo la manga. Ahora que está tan de moda la diversidad, tengo que aprovechar el momento. Parece que las marcas publicitarias necesitan afrodescendientes para parecer más diversas, menos racistas. Como si colocar una negra en un anuncio acabara con toda la hipocresía del mundo. No veo negros al otro lado de la cámara, esa es la verdad. En la bici sí, ahí sí cabemos todos. De corazón, en el barrio de mi voz, cuando canto mi canción. El miedo a lo negro ha dado paso a la fascinación casi hipnótica, pero ambos me convierten en cautiva de una imagen, de una expectativa. Ambos van acompañados de prejuicios. ¿Por qué me dan consejos sobre mi pelo si yo no les pregunto? ¿Por qué dan por sentado que a mí no me gusta? O exageran su admiración como si yo no estuviera ahí, como si yo solamente fuera la portadora de una peluca envidiable. Extraño el olor de las fresas y por el barrio en bicicleta. Es verdad que esta ñora se acuesta. Belleza fresca, a mi mami de fiesta, con la sonrisa bien puesta. Mi fan número 1 tiene 13. Le prometí conocer Disney cuando egrese. Cuando yo estaba pequeña, mi mamá me lo recogía de 1000 maneras. Ella lo hacía para que no me molestara. Pero lo cierto es que a mí nunca me molestó. Me encantaba ver el cielo escondido ahí entre mis rizos. Mi melena suelta, natural, salvaje, sin control. Me hacía sentir completamente libre. Las oportunidades llegan, hay que luchar y lo estoy haciendo bien. Ay, Dios me ama siempre, pero hay días que siento que me ama más. Está en todas partes, se mueve entre bambalinas, me inspira, yo siento que me acompaña. ¿Qué sería de mí sin mi fe? Gracias a Dios que la siento tan metida que, aunque intentaran vaciarme, no me la sacarían.
Amiga, ¿cómo estás? Espero muy bien. Amiga, te extraño mucho. Tú sabes que eres como una hermana para mí, eres muy importante. Cuando vienes para tu país, acá te extrañamos mucho, te queremos demasiado. Espero puedas cumplir todos tus sueños. Yo sé que por ahí están las cosas un poco difíciles, pero yo sé que tú vas a lograr todo eso que quieres y te espero pronto por acá. Un beso. Hola mami, acabo de salir de la embajada. No podemos ser libres si seguimos anclados en el pasado, porque entonces somos presos de nuestros recuerdos y quedamos encerrados en una cárcel que no nos deja avanzar hacia nuestro destino. Pero, por otro lado, olvidar no nos deja aprender que las piedras en el camino siempre van a estar
y que un día vamos a saber saltar sobre ellas. La memoria nos ata tan fuertemente a lo que hemos dejado que no nos permite disfrutar del trayecto. En síntesis, de nuestro presente, de lo que nos pertenece, del aquí, del ahora. Solo seremos libres si dejamos de tener miedo. La libertad nos ofrece la gran oportunidad de mejorar, de crecer, de alcanzar lo soñado. Y vamos a ser libres cuando ya no tengamos miedo a nuestras vivencias, cuando sepamos acariciarlas, hasta que nos dejen de doler. La paz tiene muchos nombres, tiene tantos significados como personas desplazadas en cada país. Para unos es vivir cada día sin que te maten o violen y agradecen volver vivos a casa. Para otros es pasear por el barrio sin que te roben. Para muchos es la desesperación por un plato de comida diaria para sus hijos, el caminar sin temor que te detengan por tu color de piel, por tu ropa, por tu apariencia. La paz depende de lo que es cada guerra, y hay tantas como desigualdades en el mundo. Mi país no fue la excepción, tiene la suya, y nuestras heridas sangrarán durante tanto tiempo que yo creo que a mis nietos aún les dolerán las queloides de los campesinos sin nombre que de política lo único que entienden es que tienen que sembrar y cosechar de sol a sol sin levantar la vista del suelo. La paz necesita comprensión y la comprensión requiere tiempo y el tiempo es una trampa. Es una trampa donde pretendemos enterrarlo todo, los gritos y sus silencios, los llantos y los huérfanos de ambos lados, oleajes de sentimientos, sueños que fueron abortados. Todo cae en una fosa común a un costado de un retén de una carretera olvidada o sobre un océano que no recordará tus huellas sobre la arena más de lo que dure en borrarla la próxima ola. A veces uno huye de esas guerras para pelear otras no tan dolorosas, pero no menos combativas. En otras uno se marcha tan lejos como pueda con la esperanza de ser encontrado por una paz distinta. En la mía siempre estoy oyendo el eco de las olas en los lugares menos pensados a mi océano y sus voces tan distintas a esas calles que hoy decido transitar. Si te preguntas por mi guerra, tiene menos muertos, por supuesto, menos llantos, menos desigualdad. Lo único que tengo en claro es que la tendré que pelear cada día para ganarme mi paz, centímetro a centímetro. Dolor, con mi pesar, siento este alivio un tiempo más. Arriba el sol, huyendo está, mi esquivada suerte se perderá.